Algo que nosotros llamamos las recomendaciones de alimentación para población mexicana. La última edición salió en el 2023 y es como una herramienta para el especialista en nutrición, para el clínico, para orientar a las pacientes. En este libro de recomendaciones está también algo que le llamamos el plato del bien comer sostenible, saludable y sostenible. Un poquito complicado, ¿no? Las pacientes antes de llegar al tratamiento, pues están en una condición determinada y cuando ya están con el tratamiento, la quimio, la radio, sí, justo pasa eso, se pierde, la percepción de los sabores es diferente. A veces lo que antes, ¿no? Yo le ponía a lo mejor a mi café una cucharadita de azúcar, ahora me resulta mucho más dulce a pesar de que le pongo la misma cantidad. O al revés, mucho más salado a pesar de que le pongo la misma cantidad de sal. Un área de oncología médica, de cirugía, de radioterapia, pero también tiene un área de nutrición en cáncer de mama. Entonces siempre es importante que a la par que se establece un diagnóstico oncológico y vienen con el oncólogo, a la par vengan a ver también el área de nutrición. Es muy importante prepararse. Ahora vemos muchos artículos y hay algo que se le llama la prehabilitación y es como, bueno, pues voy a calentar, ¿no? Yo les digo, es como un partido de fútbol. Hola, ¿qué tal familia incansable? Bienvenidos a un podcast más de esta serie que estamos haciendo en su segunda temporada con motivo de la concientización de la lucha contra el cáncer de mama. Ya sabe, octubre, mes de la concientización y la detección oportuna del cáncer de mama. Si usted es mujer, hay que explorarse, hay que acudir a las mastografías, hay que hacerse sus ultrasonidos y acudir con su médico más cercano para que les ayude con esto de los diagnósticos o preguntarle a muchos oncólogos ahí en donde quiera que estén, pues obviamente hay que buscarlos y preguntar si usted es mujer. También si usted es hombre, también da cáncer de mama en los hombres. Y pues bueno, si usted quiere saber más de cáncer de mama, tenemos nuestra primera temporada que le hicimos en octubre del 2025. Búsquenos en YouTube. Ahí está una serie de temas con expertos del Instituto Nacional de Cancerología, con un programa que diseñamos y trabajamos gracias al maestro Alberto Alvarado, quien está aquí con nosotros nuevamente. Ramiro, buenos días. Buenos saludos a todos. Aquí teniendo de invitada a una gran compañera y colega desde hace muchísimos años. Así es, maestro, así es. En esta ocasión el tema es nutrición o alimentación en los pacientes con cáncer de mama. Y qué gustazo me dio ver a la maestra, nutrióloga, maestra Guadalupe Serna Tom, quien yo conocí cuando era residente, una chica muy alegre, muy vivaz, muy top. Estamos hablando 2005, 2006, 2007. Y pues obviamente que yo conocí como una de las primeras nutriólogas aquí en el Instituto Nacional de Cancerología y toda esa experiencia, pues obviamente hoy pues nos la viene a vertir. A esa que nosotros interconsultábamos cuando yo era residente, interconsulta en nutrición, pues era ella, creo que habías tú y alguien más, ¿no? Pues es la cara visible en los 3 pisos que tenemos de hospitalización, en esta, la vieja torre hospital. Muchas gracias, maestra, muchas gracias, Lupita. ¿Cómo te digo? Lupita, ¿está bien? Maestro, Bienvenida. doctor Ramiro, doctor Alberto Alvarado, gracias por permitirme estar el día de hoy aquí con ustedes. Un placer. Pues nutrición, el paciente con cáncer de mama también tiene que comer y también se tiene que nutrir. ¿Cómo abordamos este tema, maestro? ¿Cómo lo empezamos? Yo creo que es muy importante hablar de la nutrición porque es una parte que todos los días a nosotros los oncólogos nos preguntan, digo, en tu clínica de mielomas debe ser una pregunta constante. ¿Qué como? Sí, es bien importante. Aquí, pues, es importante saber qué debemos de comer previo al tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento. Son episodios, les digo yo, diferentes. Y sí es importante saber que sí, la alimentación tiene una relación con el cáncer de mama y siendo el primer país con obesidad, pues sabemos que, por ejemplo, cuando nosotros acumulamos grasa, ¿no? Sobre todo, esta grasa se acumula a nivel abdominal. Esta grasa se transforma, ¿no? O sea, hay una palabra medio dominguera que se llama se esterifica, ¿no? Y se transforma en hormonas sexuales femeninas. Y entonces estas hormonas sexuales femeninas justo pues confieren un mayor riesgo de presentar cáncer de mama. Entonces la alimentación juega un papel muy importante pues porque tendríamos que estar nosotros en nuestro peso
y en muchas de las ocasiones no lo hacemos, ¿no? Entonces, tenemos mucho más riesgo de presentar cáncer de mama por eso, ¿no? Evidentemente la alimentación juega un rol muy importante. Ya lo tocaste, es un país con mucha obesidad Sí. y muchas pacientes piensan que por estar en ese sobrepeso están bien nutridas. La verdad es que encontramos muchos déficits nutricionales asociados. Sí, totalmente. A veces tenemos esa idea, ¿no? De que cuando nace el sobrino, el nieto, el hijo, y nace rellenito, con los cachetes rosaditos, pues pensamos que es, pues, un niño muy sano, ¿no? Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que no, que en realidad esos niños que nacen con mucho peso, ¿no? Que son niños de 4 kilos, que tienen antecedentes de padres con cáncer, con diabetes, con hipertensión, pues ya desde chiquitos los estamos condenando a tener una mayor posibilidad de tener cáncer, ¿no? No solo cáncer de mama. Entonces, sí, sí es bien importante. Incluso ya modificamos, nosotros decimos que ya programamos, incluso desde la panza, ¿no? Desde la etapa intrauterina a los bebés, ¿no? Y tiene mucho que ver, pues, con qué come la mamá, ¿no? Ya incluso empiezan a estudiar si el líquido amniótico tiene sabor. Y entonces ese sabor depende de qué es lo que la mamá está comiendo. Entonces, fíjense qué interesante cómo desde que iniciamos, ¿no? El espermatozoide y el óvulo se juntan, pues ya empieza a haber ciertas cuestiones que tenemos que cuidar y que antes no lo hacíamos, ¿no? Esa parte es bien interesante. Mi maestro, el doctor Ciencia, nos decía, las primeras semanas de vida, cuando el embrión se está desarrollando, determinan mucho de tu futura vida y cómo vas a vivir. Así es, Y el ¿no? problema es hoy en día las jovencitas que fuman, toman, tienen dietas muy malas, que están haciendo con sus bebés. Eso es una pregunta que Sí, lo dejaríamos para otra ocasión. claro. Digo, hoy en día, ¿qué recomendación le darías a una paciente que va a entrar a quimioterapia? Pues mira, en principio nosotros aquí siempre pedimos, ¿no? Cada servicio en el instituto tiene un área de oncología médica, de cirugía, de radioterapia, pero también tiene un área de nutrición en cáncer de mama. Entonces siempre es importante que a la par que se establece un diagnóstico oncológico y vienen con el oncólogo, a la par vengan a ver también el área de nutrición. Es muy importante prepararse. Ahora vemos muchos artículos y hay algo que se le llama la prehabilitación y es como, bueno, pues voy a calentar, ¿no? Yo les digo, es como un partido de fútbol, es la parte como del calentamiento para que yo no me lesione. Y entonces esta parte de la prehabilitación es en donde yo voy a ir al servicio de nutrición pues, del área de mama y pues la nutrióloga o el nutriólogo me va a evaluar, me va a decir, oiga, pues usted llegó en estas condiciones, está muy bien para recibir un tratamiento ya sea de quimio, de radio, cirugía, lo que le toque dependiendo de en qué etapa clínica se encuentra. Y entonces, si este paciente de alguna manera llega y este paciente no llega en unas condiciones adecuadas, en la consulta se identifica y entonces se le dan los nutrimentos, ¿no? A partir de un plan de alimentación que el paciente va a requerir. Entonces, así es importante como el prepararme antes de llegar a cualquier tipo de tratamiento oncológico. ¿Qué opinas de todas estas dietas detoxificantes o jugos verdes que frecuentemente dicen, tenemos problemas de anemia y las Ujú. pacientes dicen, no, es que todos los días me tomo mi jugo de betabel? Sí, fíjate que hay algo que nosotros llamamos las recomendaciones de alimentación para población mexicana. La última edición salió en el 2023 y es como una herramienta para el especialista en nutrición, para el clínico, para orientar a las pacientes. En este libro de recomendaciones está también algo que le llamamos el plato del bien comer sostenible, saludable y sostenible. Y entonces, bueno, seguramente ustedes han visto la imagen del plato, ¿no? Claro. Es una, pues es un círculo en donde lo dividimos por porcentajes. La mitad de este círculo, que es como el plato que yo tendría en la mesa, tendría que estar cubierto por verduras y por una porción de fruta. O sea, la mitad del plato.
La otra mitad tendríamos que ocupar alimentos como proteína de origen animal o proteína de origen vegetal, que puede ser pollo, res, pescado. Y dentro de las proteínas de origen vegetal, pues están las leguminosas, el frijol, el haba, la lenteja y el garbanzo. Y por otro lado, bueno, pues están también, le llamamos los hidratos de carbono, ¿no? Las tortillas, el bolillo, la pasta, el arroz. Y entonces, pocas veces llegamos a un lugar, ¿no? A comer y pocas veces empezamos con una ensalada, ¿no? Y pues es lo primero que tendríamos que hacer, ¿no? Llegar, tener como primer plato una ensalada. ¿Por qué? Pues porque las ensaladas o las frutas y las verduras tienen, bueno, son algunos nutrimentos que vienen de las plantas y que incluso nos protegen. Ujú. Y entonces tenemos vitamina C, por ejemplo, en la naranja, tenemos potasio en el plátano y mucho de lo que se trata esto es de que pues lo hagamos variado, ¿no? Que un día comamos, no sé, en cuestión de verdura, calabaza, otro día lo combináramos con nopal, ¿no? Hay alimentos que tienen muchas propiedades sabidas, ¿no? Por Son los ejemplo, llamados superalimentos. superalimentos, algunos de ellos. Digo, he escuchado mucho, por ejemplo, el amaranto. Ajá. Se considera un superalimento. La quinoa. Sí, la quinoa, la cúrcuma, ¿no? Y fíjense que algunos de estos alimentos, ustedes que son oncólogos y saben mucho de metabolismo, nosotros hablamos mucho de algo que se le llama factor kappa, ¿no? El factor kappa se encuentra en el citoplasma, ¿no? De la célula y entonces pues se llevan ciertas cuestiones metabólicas y resulta que estos alimentos lo que hacen es bloquear que continúe el caminito, ¿no? Y que se produzcan ciertas Ay, cosas, pero ¿por ¿no? qué no lo hacen que sepa rico? O sea, dicen que tiene muchas propiedades, pero la verdad no sabe rico. Digo, no quiero ser el abogado del diablo, pero, o sea, ya que tiene buenas propiedades, ¿por qué no darle un toquecito para que sepa Yo creo que tiene que ver más con la cuestión culinaria, ¿no? De cómo lo preparas, ¿no? Es así? muy Sí, sí. diferente que hagas una ensalada nada más con verduras que a lo mejor le pongas un poquito de fruta, ¿no? Y Sí, 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 entonces ya sí, le da sí. un sabor diferente. Además, ¿por qué no hacer aderezos, no? También sabemos que, por ejemplo, el Pues no, aceite no de que oliva. pecadísimo los aderezos, no hacen mucha grasa y Sí, carbohidratos y pero poquito, ah, ¿no? ok, ok. Hacemos un aderezo con una cucharadita de aceite de oliva y le ponemos un Sí. poquito de vinagre balsámico, a lo mejor unas Ok. gotitas, ¿no? Pero qué complicado es. A ver, yo creo que sí es muy padre de hablar de nutrición, hablar de Sí, dietas, pero es muy complicado. Y hay mucha gente que viene con 2 pesos en la bolsa sí, y que a veces lo que le alcanza es para comprarse una La torta de torta tamal acá afuera. aquí afuera. sí. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que también es parte de una cuestión cultural. Justo por eso este plato le llamamos el plato del bien comer saludable y sostenible. Porque por ejemplo, en vez de tener aquí afuera un sope que no tiene nada de malo porque es maíz, ¿no? Es Ujú. frijol, y a veces el problema es que nada engrasa, Nada en grasa, ¿no? recalentada, recalentada y Recal vuelta a recalentar. Así es, pero si yo voy, créanme que lo he hecho, y les pido: "Oye, no seas malito, hazme un sopecito", y normalmente tienen, nopales, ¿no? Sí, sí, Y sí. entonces le dices: "Oye, pues hazme un sope de nopal", le pones frijolitos, y le pones queso, y le pones salsa, y la cantidad de calorías es mucho menor. Y me lo das sin grasa, por favor, ¿no? Entonces, por ejemplo, la masa es muy Traen ustedes barata, mejor. ¿no? Si hago yo un sopecito y le pongo frijolitos en Sí. medio y no lo meto con grasa, en realidad es un alimento barato. Deberíamos de jugar más con estos alimentos como es el frijol, el haba, la lenteja y el garbanzo, ¿no? Ahora, por ejemplo, comer carne roja es como muy difícil y a veces hasta inalcanzable para algunos, ¿no? Ya. El kilo de carne anda como en 250 pesos. En el mejor de los En el casos. mejor de los casos, en comparación con, a lo mejor, con 2 kilos de huevo, que te gastarías 100 pesos Otros 250 probablemente, pesos. ¿no? Y por ejemplo, el huevo es una proteína de muy alta calidad Buenísimo, buenísimo. y es una proteína versátil, la podemos Sí, hacer estrellada, revuelta, que también es un alimento, pues, que es un poquito más alcanzable que comer carne roja, ¿no? claro. Entonces,
¿Pero qué les recomiendas? A ver, A ver, fíjate, cuenta. Lupita, yo creo que gran parte de la Ajá. información es sí tratar de hacer una dieta, tratar de tener una mejor alimentación. ¿Qué recomiendas a una paciente que está con quimioterapia, Ujú. que su índice de metoglicemia es muy alto, tiene mucha náusea, mucho vómito, que por la misma quimioterapia cambia la percepción de los sabores? A lo mejor le dice, sí le alcanza para un buen bistec, no le gusta, Sí. no percibe el sabor. Sí, sí, fíjate que sí se vuelve un poquito complicado, ¿no? Las pacientes, antes de llegar al tratamiento, pues están en una condición determinada y cuando ya están con el tratamiento, la quimio, la radio, sí, justo pasa eso, se pierde, la percepción de los sabores es diferente. A veces lo que antes, ¿no? Yo le ponía a lo mejor a mi café una cucharadita de azúcar, ahora me resulta mucho más dulce a pesar de que le pongo la misma cantidad. O al revés, mucho más salado a pesar de que le pongo la misma cantidad de sal. En estos casos, sí, en muchas de las ocasiones les recomendamos alimentos que no tengan grandes olores, ¿no? Ujú. Cuántas veces hemos hecho salpicón, ¿no? Que tiene un poco de proteína, que tiene algo de verdura, ¿no? Que hay que recordar que la verdura es mucho más económica, más alcanzable, sostenible, justo para todos nosotros. Entonces, a veces necesitamos comer proteína porque la proteína nos sirve para transportar el medicamento, ¿no? Si no Sí. transportamos el medicamento, pues se acentúa toda esta sintomatología. Entonces, la proteína es uno de los elementos más importantes en las pacientes que están recibiendo algún tratamiento oncológico, sea cirugía, ¿no? Porque, bueno, pues cómo va a pegar si me abren el estómago, pues no hay material como para poder sellar si yo no tengo proteína adecuada, ¿no? Y lo mismo pasa, como les decía, con la quimioterapia, si yo no tengo suficiente proteína en la sangre, ¿no? Que evidentemente yo la incremento en sangre a partir de que yo la consumo, la toxicidad se va a hacer como más grande, se exacerba, ¿no? O sea, se potencializa y evidentemente pues caemos en un círculo vicioso en donde tengo más náusea, más vómito, dejo de comer y entonces me voy deteriorando más y mi calidad de vida y la respuesta que voy a tener a un medicamento que me va a servir para modificar mi condición va a ser más difícil, ¿no? O sea, la tolerancia que yo voy a tener a cualquiera de estos tratamientos es difícil. En muchas ocasiones lo que hacemos es ocupar algún suplemento de proteínas. Aquí ocupamos mucho los suplementos de proteína en polvo, ¿no? Hay diferentes tipos de proteína, hay proteína de suero de leche, hay proteína a partir de caseinato de calcio, y a veces, ¿por qué elegimos una u otra? A veces por el precio o por la digestibilidad. Y entonces, por ejemplo, si yo le pongo una cucharadita a mi ensalada, ¿no? Si yo me como un platito, por ejemplo, de papaya y le pongo, en vez de granola, le pongo un poquito de este polvito que en muchas de las ocasiones no tiene sabor, Ujú. pues en un platito de fruta que no tiene proteína, le estoy proveyendo la proteína que yo no me estoy comiendo. Entonces ya dejo de lado un poco los olores a lo mejor de un guisado ya preparado que me molesta, ¿no? Los pacientes nos dicen que cuando pasan por afuera del hospital, como hay muchos lugares de comida, bueno, ellos ya a kilómetros huelen el alimento, la sensibilidad para los olores y para los sabores se hace como más sensible, ¿no? Entonces, parte de las cosas que hacemos es utilizar estas herramientas, ¿no? Estos suplementos para poder darle un alimento que normalmente no tiene proteínas, pero enriquecido con una proteína para que lo poquito que coma, pues lo enriquezca, ¿no? Y ahorita que estás platicando de las proteínas en polvo, Ujú. un par de pacientes alguna vez me preguntaron sobre estas proteínas para deportistas. Sí. Es que los botes enormes de proteína para que se pongan bien Muy fortachones, ¿no? atléticos, ya. Ujú. ¿Las Sí. recomendarías? Mira, sí, o sea, es importante el que primero el paciente venga, ¿no? Porque, bueno, cada paciente es diferente. Yo les digo que es como la cuestión física, ¿no? Yo soy una mujer de unos 50, ¿no? Pero hay mujeres mucho más grandotas, de ojos azules, ¿no? Y cada uno de nosotros es diferente y entonces las necesidades de cada uno de nosotros es diferente. De ahí a que es importante que vengan, que se evalúen y que podamos llevar este trayecto desde que inician hasta que terminan, ¿no? Antes, durante y posterior al tratamiento, porque
no es lo mismo la situación, el estadio clínico, ¿no? ¿Qué tan grande es tu tumor? ¿Qué tratamiento vas a recibir? Hay muchos medicamentos, ¿no? Entonces, y no a todos nos caen igual, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha dado gripa y esa gripa nosotros mismos nos tira una vez? Pero ¿cuántas veces nos da otra gripa y esa gripa nos tira una semana? Entonces, incluso la manera en que nosotros respondemos a una situación, a una quimio, ¿no? El primer ciclo a lo mejor me fue de una manera, el segundo ciclo me fue de otra, porque bueno, pues recordemos que el efecto es acumulativo, entonces mi condición puede ir variando y la cantidad de alimentos que yo voy consumiendo en muchas de las ocasiones varía, ¿no? Pero estas proteínas que estabas hablando de polvo, ¿sustituyen un buen plato? Sí, pueden sustituir de alguna manera, digo, evidentemente siempre abogamos por consumir alimentos en sus formas naturales. Eso definitivamente es lo que debiéramos de hacer. Sin embargo, tenemos que ocupar algún tipo de proteína, ¿no? Y en muchas de las ocasiones las encontramos en estas tiendas, sí, que venden proteína para deportistas, pero es bien importante el que lo vea el especialista en nutrición, que vea si realmente esa proteína le sirve a esa persona. O sea, no es como que, bueno, llego, ¿no? Y me llevo todos los botes que encontré. Es muy peligroso tomar algo que no requieres, como al revés. Digo, existen pacientes, ¿no? A lo mejor adultos mayores o no necesariamente adultos mayores, que a lo mejor no solo tienen cáncer, sino también tienen un cáncer de riñón o se ve afectado el riñón por alguna otra situación y tienen cáncer. Entonces, imagínense, si yo a este paciente le doy proteína, ¿no? Sabemos que el riñón es la fábrica que ayuda a metabolizar las proteínas. Y entonces, si yo pensando que le va a hacer muy bien a mi paciente, le doy pues, el botecito y la malteada y le doy proteína, lo único que voy a hacer es dañar más su riñón. Entonces, sí es bien Y el importante, hígado. ¿no? Y el También le hígado pones un gancho al hígado. y el riñón, ¿no? Que son nuestras dos fábricas de desintoxicar, ¿no? Porque eso que decías junto, los jugos y este tipo de cosas que nos desintoxican, no, no es cierto. O sea, lo que nos desintoxica es el hígado y el riñón, ¿no? De forma normal y natural. Listo, pues mira, muy alegre la plática con todas, Lupita, la verdad está muy rica, se la recomendamos, si usted apenas se va a enganchar, vea, quédese hasta el final, porque en serio estuvo muy rica, así una plática de amigos, lo cual agradezco mucho. Maestros, ¿algo, comentario final? Un mensaje para la gente. Pues el mensaje es que vayan y visiten a los profesionales, que antes de someterse a algún tratamiento, no solo, evidentemente, el primero con el que llegan es con el oncólogo, y que no dejen de ver al especialista en nutrición, porque sí es un camino que se tiene que llevar para poder llevar a buen término, ¿no? A mejor puerto una vez que iniciamos un tratamiento de este tipo. Entonces, sí estar conscientes que es un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, que cada quien es experto en su área y que el hecho que cada uno de nosotros ponga su granito de arena va a ayudar a que ellos vayan transitando esta enfermedad de mejor manera. Definitivo, totalmente de acuerdo, maestro. Pues nos queda. Muchas gracias y siempre apoyarnos a gente experta, ¿no? Algo que debemos aprender como médicos es que no somos todos, cada vez requerimos más de expertos. Sí. Antes decíamos, no, yo te puedo dar todas las recomendaciones, pero es que no es cierto. Esto es tan complicado y complejo que uno solo no puede. Muchas Sí, gracias. sí, es definitivo. Pues darles las gracias a ustedes por la invitación, al doctor Ramiro, al doctor Alberto, y pues gracias por estar aquí y no se pierdan estos capítulos tan interesantes en este mes del cáncer de mama. Pues Gracias. gracias, familia incansable. Confirme siempre con un nutriólogo médico. Haz tu binomio, haz tu equipo multidisciplinario. No dejes solo al nutriólogo, no dejes solo al médico oncólogo. Comuníquense, crean ese vínculo con el único beneficio que es el paciente. Agradecemos pues a la maestra Lupita, nutrióloga del Instituto Nacional de Cancerología y muchas cosas más. Y te agradecemos y te damos pues esta pequeña estatuita que es el reconocimiento de los incansables, diseñado y fabricado por una sobreviviente de cáncer de mama. Muchas Ay, gracias.
Pues gracias y un placer estar aquí con ustedes. Gracias, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Saben que estamos a la distancia, un clic. Siga con más videos. Esto está, pero bastante bueno y bastante información. Y en serio, acuda con los que saben. Y si tiene alguna pregunta para la maestra, el maestro Alvaro, coméntenos abajito sus dudas para contestarla en el último capítulo final de esta segunda temporada. Prometemos regresar con más el próximo año en octubre, pero esto pues queda todo el año. Octubre, la concientización, una concientización que nos debe durar todo el año. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan. Instituto Nacional de Cancerología.